Muy buenos días, sean todos bienvenidos a Entre Líneas, la programación que se transmite todos los domingos para estudiar la palabra del Señor verso tras verso. En esta mañana nos sentimos gozosos una vez más porque Dios nos ha permitido salir al aire bien temprano. Son las 9 en punto de la mañana y nosotros estamos aquí en la cabina de Bienes 103.3 FM con esta programación que llega a sus hogares gracias a la Dirección General, Producción y Locución de Miguel Rivas. En los controles, Gabriel González. Y este programa es patrocinado por la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Siempre hay una cerca de ti. En este momento vamos a estudiar el capítulo número 7 del libro de Hebreos, nuestro séptimo estudio, y nosotros hemos ido aprendiendo a través de esta programación lo que el apóstol Pablo nos quiso decir a través de su carta. Qué maravilloso es estudiar verso tras verso la Escritura, porque así nosotros nos podemos acoger al contexto y evitar interpretaciones personales o interpretaciones fantásticas, o simplemente guiarnos de alguna idea que otro autor pueda tener en un texto aislado. Recuerda que siempre nos puedes enviar un mensaje de texto si tienes alguna duda, algún comentario sobre la lectura de hoy al 0412-978-0623. 0412-978-0623. Aquí siempre nos puedes enviar tu comentario o mensaje de texto. También nos puedes escuchar vía vía internet, solicitando a través de este número los links para que te puedas conectar en cualquier parte del mundo, incluso para que puedas compartir esta programación con familiares y amigos. También nos puedes seguir en nuestra red de Instagram, Viene 103.3, y también en nuestro canal de YouTube, Viene 103.3 FM, donde están cargados algunas de las programaciones que tenemos aquí en la cabina de Viene 103.3 FM. Vamos entonces a iniciar en esta mañana el estudio del capítulo 7 del libro de Hebreos. Hebreos capítulo 7. Pero antes te invito a hacer una palabra de oración para que el Señor nos acompañe en esta hermosa mañana. Dios y Padre Celestial, te bendecimos y te damos gracias porque hoy nos has permitido sintonizar nuevamente este canal. Y también nos has permitido levantarnos lleno de vida, con la disposición de estudiar y aprender el mensaje que has dejado a través de tus apóstoles. Pedimos tu dirección, Señor, y tu bendición, que el Espíritu Santo nos guíe y que perdones también nuestros pecados. Gracias te damos por esta semana que inicia, en el santo nombre de Jesús. Amén. En la semana pasada estábamos conversando un poco sobre el capítulo 6, y el capítulo 6 terminó diciendo que Cristo Jesús fue el que entró en el lugar santo del santuario celestial, como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. O sea que Cristo Jesús toma la batuta como sumo sacerdote en el cielo. En el cielo existe un santuario. En la tierra, Moisés construyó un santuario, la carpa. Después Salomón construyó un santuario más grande, un edificio que era el templo de Salomón, así se conoció en la historia. En los tiempos de Cristo también había un templo, el cual fue el tercer santuario, por decirlo así, pero fue destruido también por los romanos. Pero hay un santuario más excelso, más grandioso, y este se encuentra en el cielo. Un santuario que no construyó Moisés, ni Salomón, ni Nehemías, ni ninguna persona en esta tierra, sino lo construyó Dios mismo. Y nos dice el apóstol Pablo que Cristo entró en ese santuario que está en el cielo. Entró en el lugar santo, que era el primer velo, según el orden de Melquisedec. Recordamos que el orden de un sacerdote no es más que las características que debe cumplir una persona para poder optar a ser el sacerdote. Siempre se constituían en este mundo sacerdotes según el orden de Aarón, o sea, con las mismas características que el hermano de Moisés, Aarón. Pero ahora tenemos a otro sacerdote que no tiene el orden de Aarón, no tiene sus características,
pero sí tiene el orden de Melquisedec. En otras palabras, tiene las características que mencionó, que muestra la escritura de Melquisedec. Ya habíamos visto que Melquisedec es rey y sacerdote. Por lo tanto, el Señor Jesús, como sumo sacerdote, tiene los dos títulos. Él es sacerdote, pero también es rey. Y dice el capítulo 7, versículo 1 de la carta a los Hebreos. Capítulo 7, verso 1. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham que volvía de la derrota de los reyes, y lo bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de justicia y también Rey de Salem, esto es, Rey de paz. Entonces vemos que en el versículo 1 y 2 del capítulo 7 de Hebreos, Pablo primeramente nos está hablando un poco sobre Melquisedec para que comprendamos el orden de Cristo Jesús, o sea, características especiales de Jesús, que lo identifican por arriba, por encima de cualquier otro tipo de sacerdote establecido según el orden de Aarón. Primeramente nos dice que Melquisedec fue sacerdote del Dios Altísimo, el Dios verdadero. Así Cristo es el sumo sacerdote del Padre. Dice acá que Melquisedec, además de ser sacerdote, también es el rey o fue el rey de Salem. ¿Sabían ustedes que la ciudad donde gobernaba el sacerdote Melquisedec como rey era la ciudad de Jerusalén, que anteriormente se llamaba Salem, o sea, paz? Y cuando el rey David conquista esta región, él la llama Jerusalén, que significa ciudad de paz. Jerú significa ciudad y Salem de paz. Jerusalén, ciudad de paz. Quiere decir que el que iba a ser sumo sacerdote después de la dinastía de Aarón, tendría que ser rey y también sacerdote, pero no de cualquier lugar, no, ni de cualquier Dios. Tendría que ser rey del Dios verdadero, sacerdote del Dios verdadero, y tendría que ser el rey de Jerusalén. Eso es lo que nos está queriendo decir este versículo. Siguiendo la lectura, vamos a leer el versículo 3. Ya encontramos que el orden de Melquisedec establece que el sacerdote tenga dos atributos, rey y también sacerdote, rey de Dios, rey de Jerusalén y también sacerdote de Dios el Padre. Versículo 3. Hablando de Melquisedec, dice, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principios de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Voy a leer otra vez la lectura, pero desde el versículo 2 para que se entienda mejor. Estamos hablando de Melquisedec, dice, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de justicia, y también Rey de Salem, esto es, Rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Yo diría más bien que permanece sacerdote para siempre, porque el que permanece sacerdote para siempre no es Melquisedec, no, sino es el Hijo de Dios que permanece sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Por eso es que lo dice el capítulo 6, versículo 20 del libro de Hebreos, donde Jesús entró como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. ¿Qué quiere decir el versículo 3 de Hebreos? Ya vimos que Cristo es rey y también sacerdote, rey de justicia, rey de paz. Pero nos dice ahora que Melquisedec tenía unas características. Las características son, primeramente, sin padre. O sea, Melquisedec no tenía padre. Sin madre, él no tenía mamá. Sin genealogía, o sea, no tenía descendencia. Pero tampoco tendría una descendencia
ni hacia arriba ni hacia abajo, de ningún lado, que ni tiene principio de días, o sea, no se sabe, no tiene existencia desde un punto finito, ni tiene tampoco fin de vida, sino que fue hecho semejante al Hijo de Dios. ¿Qué quiere decir esto? ¿Quiere decir que Melquisedec en realidad era un personaje sobrenatural en este mundo? No, no necesariamente, ya que él era el rey de esta ciudad Jerusalén, que se llamó después. Pero el punto clave que para entender este texto es que Melquisedec fue hecho imagen de Jesús, fue hecho un símbolo de Cristo, para mostrarnos a través de Melquisedec características especiales y únicas que tiene el Señor Jesús. Primeramente, el Señor Jesús nos dice esta escritura que no tiene padre, aunque el Señor Jesús en muchas ocasiones hablaba de Dios el Padre como su Padre, pero literalmente hablando, Jesús no tiene padre. Jesús tampoco tiene una madre. Jesús no tiene genealogía, no tiene descendencia, que ni tiene principio de vida. Cristo Jesús tampoco tiene un principio de vida y tampoco tiene un fin de la vida. Cristo Jesús simplemente nos presenta aquí que el orden que Él cumple es de un ser autoexistente, cuya vida no deriva de nadie, ni depende de nada. Él es prácticamente, como lo dice la Escritura, el igual a Dios. Nos está diciendo este versículo que Cristo Jesús, con ese orden que Él tiene, es superior a otros sacerdotes según el orden de Aarón, porque Jesús es autoexistente, es un ser eterno. Hay muchas personas que dicen que el Padre Celestial es el Padre literal de Cristo, pero este verso que acabamos de leer desmiente esa idea. También se comenta que Cristo Jesús en algún punto de la existencia del universo, Él empezó a existir. O a otros dicen que Cristo fue el primer ser creado por Dios. Pero la Biblia nos acaba de decir hoy en el versículo 3 que Cristo no tiene principio de vida. O sea, Él no tiene un punto en el cual haya empezado a existir, sino que es exactamente igual a Dios el Padre. ¿En qué razón? Que ha existido por siempre. Es autoexistente. Por eso Melquisedec se le escondió. No se menciona en la Biblia quién fue su padre ni su madre, quiénes fueron sus descendientes, ni cuándo nació ni cuándo murió. ¿Por qué razón? Porque quería Dios hacerlo imagen, un símbolo del Señor Jesucristo. Y vemos claramente cómo se cumplen estas características en la vida y en la persona de Cristo Jesús. Termina diciendo el verso que este Cristo Jesús, este Hijo de Dios, permanece entonces sacerdote para siempre, por cuanto no tiene inicio de vida y tampoco tiene fin de la vida misma. Entonces Él permanece por siempre como sumo sacerdote. Versículo 4 dice, considera pues cuán grande era o sea, Melquisedec, a quien aún Abraham, el patriarca, dio los diezmos del botín. Hay muchas personas que tienen problemas actualmente con los diezmos, pero cuando estamos hablando del libro de Génesis, en el capítulo 14, donde aparece esta historia de Melquisedec y Abraham, Melquisedec simplemente salió como rey de Salem a recibir a Abraham de la derrota de los reyes. Abraham había vencido, pero Abraham apenas vio a Melquisedec le rindió un honor, lo reconoció como el sacerdote, y Melquisedec lo bendijo, e indiscutiblemente, como dice el apóstol Pablo, el que es mayor bendice al menor. Melquisedec como sacerdote era aún mayor en esta tierra que el patriarca Abraham. ¿Por qué razón? Porque Melquisedec era el sumo sacerdote de aquel tiempo de Dios, en la ciudad de Salem. Y a como se nos ha venido enseñando siempre, los sacerdotes recibían el diezmo y la ofrenda del pueblo. Abraham indiscutiblemente reconoce esta posición de Melquisedec y le otorga el diezmo del botín de guerra que había obtenido. Eso disipa cualquier tipo de duda que tenga alguna persona referente al diezmo. A veces piensan que el diezmo empezó a existir desde el monte Sinaí en adelante con la nación judía, pero
La Escritura nos ha mostrado que el diezmo existía algo desde mucho antes que se diera en el libro de Éxodo, en el capítulo 20, los mandamientos en el monte Sinaí, muchísimo tiempo antes, casi 430 años antes de este acontecimiento, Dios ya nos mostró que Abraham diezmaba a Melquisedec. Y no solamente Abraham, sino Jacob también diezmó los diezmos de todas sus ganancias. Al igual nosotros, también lo hacemos. Dice el verso 4, considera pues cuán grande era o sea, el Melquisedec, que aún Abraham, el patriarca, dio los diezmos del botín. Versículo 5, ciertamente los que entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio, o sea, los que son de Leví, pero del linaje de Aarón, del orden del sacerdote Aarón. Ellos son los únicos que podían recibir el sacerdocio. Dice, tienen la parte del sumo sacerdote, ya que cualquier miembro de la tribu de Leví podía ser sacerdote, pero únicamente los que eran descendientes de Aarón podían recibir el honor de ser sumo sacerdote. Verso 5. Ciertamente los que entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo el diezmo según la ley. O sea, Dios había otorgado en el monte Sinaí ese mandato, que a todos los hijos de Leví se le otorgase el diezmo según la ley, porque ellos estaban dedicados 100% al trabajo del templo y de enseñar al pueblo. Pero esto no era el plan ideal de Dios, no. El plan ideal de Dios era que todos los primogénitos de todas las tribus fuesen los que tuvieran el sacerdocio en el templo. Y a estos primogénitos de todas las tribus se le iba a otorgar el diezmo para su sustento. Pero conocemos la historia del becerro de oro, donde todas las tribus pecaron menos la tribu de Leví. Por esa razón es que se le quita el sacerdocio a todos los primogénitos de las tribus y se le otorga el sacerdocio únicamente a la tribu de Leví. Dice aquí que ellos, los de la tribu de Leví, tienen el mandamiento de recibir del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos de las otras tribus, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. O sea, aunque sus hermanos, las otras tribus, hayan sido también de descendencia de Abraham, ellos también debían dar el diezmo a sus hermanos, los de la tribu de Leví. Y no solamente aplicaba para la nación judía, no, aplicaba también para cualquier otra nación que adora al Dios verdadero. De cualquier nación, no importa que sea Egipto, Asiria, Babilonia, cualquier otro pueblo que no perteneciera del pueblo de Israel tenía la obligación de entregar ese diezmo a los de la tribu de Leví. Por eso es que dice aquí el apóstol Pablo, aunque también hayan, o sea, los hermanos Judá, Efraín, Manasés, esas tribus, aunque también hayan salido de los lomos de Abraham, o sea, hayan sido descendientes de Abraham, tenían que cumplir ese mandato de entregar el diezmo a los hijos de Leví. Pero aquel, dice el versículo 6, pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, o sea, aquel cuya genealogía no es contada de entre los de Leví, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Esto quiere decir que apareció uno que no era de la tribu de Leví y tuvo el derecho de recibir de Abraham los diezmos del botín. Esto es maravilloso porque esto nos está dejando muy claro un tema de lo que es el diezmo. El diezmo no existió en el monte Sinaí, sino de mucho antes. Incluso los patriarcas, Abraham, el mayor de ellos, entregó el diezmo a un extranjero. Este extranjero, según lo que Dios nos ha enseñado, seguramente era el primogénito de la casa de su padre. Y como era el primogénito, tenía el derecho de ser el sacerdote. Y llegó después a ser el sumo sacerdote, el gran Melquisedec del cual estamos hablando,
que fue tan consagrado al Señor que se lo hizo símbolo de Jesucristo. Repetimos que el orden de Melquisedec nos muestra que el sacerdote que tendría que ser según él no debía tener un padre literal, tampoco una madre, no debía tener principio de días ni fin de vida. Ese solamente puede ser Dios, las características divinas que igualan a Cristo, a Dios. Así que el Cristo Jesús es el sumo sacerdote por cuanto tiene una vida inmutable, una vida que no depende de nada. Y además así nos muestra el Señor con esta enseñanza que no era únicamente la tribu de Leví la que podía recibir este honor de ser el sacerdote y recibir los diezmos, no, ya que Dios había ideado el plan de que tenían que ser los primogénitos de las familias. Cristo Jesús fue el primogénito de José y María. Él tenía el derecho por la ley, por Dios mismo, de tomar este atributo de sumo sacerdote. Aunque no era de Leví, sino de la tribu de Judá, Él es nuestro sumo sacerdote. Estamos de vuelta en Viernes 103.3 FM en la programación de Entre Líneas. Estamos estudiando el capítulo número 7 del libro de los Hebreos. Estamos hablando sobre Melquisedec, sobre su orden y la importancia que cumple sus características en Cristo Jesús. También vimos una porción del diezmo que recibía Melquisedec, diezmo que solamente podían recibir según la ley los hijos de Leví. Pero se nos dio testimonio de que antes de los hijos de Leví, los primogénitos podían recibir el diezmo y también los que eran sacerdotes de las otras naciones. Todas las naciones de la tierra tenían la obligación de pagar el diezmo si seguían a Jehová. Si obedecían al Dios verdadero, a quien ellos encontraran como sacerdote del Dios Altísimo, ellos tenían el deber de dar este diezmo. Así lo hizo Abraham y también lo hizo Jacob. Aunque la Biblia no menciona a quién Jacob daba el diezmo, sí tenemos testimonio en el capítulo 28, versículo 22 del libro de Génesis, que Jacob hizo la promesa al Señor de apartar el diezmo de todo lo que ganare para entregárselo a él. Seguramente Jacob fue a la región de Salem, a donde estaba el sacerdote del Dios Altísimo para su tiempo. Quizás no era Melquisedec, quizás fue otra persona, pero podríamos decir que él entregó su diezmo a ese sacerdote. Entonces el orden de Melquisedec tiene varias características. Primeramente, que es sacerdote de Dios Altísimo, es el rey de justicia, rey de paz y también rey de Jerusalén. Este no tiene padre, no tiene madre, no tiene genealogía, o sea, descendencia, no tiene principio de vida ni fin de vida. Es alguien que existió porque existe por sí mismo y eso nos dice las características, la Biblia, que esas son las características que tiene el Hijo de Dios, Cristo Jesús. Así que esto deja por tierra las creencias de que Jesús es un ser creado o que Jesús empezó a vivir en algún punto de la historia o del universo o del tiempo. Siguiendo la lectura, habíamos quedado en el versículo 6, vamos a leer el versículo 7. Dice el verso 7: y sin discusión alguna, esto no es para discutir, no, sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Aquí no está haciendo referencia a que Abraham fue bendecido por el sacerdote Melquisedec. O sea, en todos los efectos, el patriarca Abraham, aunque era el origen de la nación judía, la que fue llamada y escogida por Dios, era inferior al sacerdote del Dios Altísimo. Aunque Abraham también era sacerdote sobre su casa, pero era un sacerdote común, ya que había un sacerdote más alto y sublime que Abraham, Melquisedec. Este era el sumo sacerdote que intercedía por la humanidad ante Dios en aquellos tiempos. Versículo 8 dice: y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. O mejor dicho, de allí uno del que se está
que fue imagen o símbolo de y testimonio de aquel que vive. O sea, allí lo recibió uno el cual se igualó, se hizo símbolo de Jesucristo. Versículo 9 dice: y por decirlo así, Abraham pagó el diezmo, también Leví, que recibe los diezmos. O sea, aunque en esa oportunidad Leví no había nacido, Pablo está diciendo que al su padre pagar el diezmo, también automáticamente Leví, que nacería después y sería sacerdote, también pagó el diezmo. Versículo 10, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Quiere decir que también los sacerdotes comunes debían pagar el diezmo al sumo sacerdote. Por esto es que estaba mencionando la parte de que Abraham era sacerdote sobre su casa, pero no era sumo sacerdote. Él era un sacerdote común, pero Melquisedec era el sumo y grande sacerdote, el único que podía hacer la intercesión directa entre Dios y la humanidad. Por eso es que se hace símbolo de Cristo. Versículo 11 dice: sí pues, y aquí se pone compleja la cuestión porque hay un texto difícil de entender del apóstol Pablo y lo vamos a comprender en esta mañana. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Este es un verso complejo de entender. Así que si tenemos alguna duda, algún comentario o alguna pregunta, puedes hacerla a través de nuestros números de contacto. El 0412-978-0623. Así que no tengas temor ni ningún impedimento al escribirnos. Escríbenos al 0412-978-0623 y ahí te estaremos respondiendo. Vuelvo a repetir el verso para que se entienda. Si pues la perfección fuese por el sacerdocio levítico. ¿Qué significa la perfección? Es muy simple. Cuando estemos en el capítulo 10 vamos a ver claramente este concepto. La perfección está hablando referente al perdón de los pecados, de cómo la persona es pecadora y manchada por lo que es la corrupción del pecado, y cómo llega a la perfección en Cristo, que es la pureza, la justicia y la santificación. Entonces, nos está diciendo el apóstol Pablo, mira, recuerden que este concepto no se entendía muy bien, porque se estaba presentando en aquella época de Pablo un nuevo sumo sacerdote, y por lo menos los que eran de la nación judía y los que tenían conocimiento, ese concepto chocaba en su mente, porque según lo que ellos tienen entendido, es que los sacerdotes, y más aún el sumo sacerdote, tenía que ser obligatoriamente estipulado por la ley de la tribu de Leví y del linaje de Aarón, según el orden de Aarón. Pero ahora Pablo le estaba presentando a un hombre que no viene según el orden de Aarón, jamás no. Le está presentando es a un hombre que es Cristo Jesús, el cual viene de la tribu de Judá. Y le está aclarando este panorama de cómo alguien que no viene de la tribu de Leví sí puede ser sumo sacerdote, porque ya le ha mostrado que en la antigüedad Abraham pagó el diezmo y reconoció a Melquisedec, que no era su descendiente, como sumo sacerdote del Dios Altísimo. Decide el versículo, por eso que dice el verso 11, si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, simplemente porque a través de ello se recibió la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levante otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fue llamado según el orden de Aarón? Aquí nos está diciendo en esta mañana algo muy simple, una pregunta muy importante. Dice, mira, ellos pensaban en aquel tiempo, en aquel tiempo de Pablo, que los sacrificios y las ofrendas que se presentaban en el santuario perdonaban definitivamente los pecados.
Pero fíjense lo que dice el capítulo 10 del libro de Hebreos, así que vamos a tener que hacer un pequeño salto. Dice el versículo 1 en adelante, porque la ley teniendo la sombra de los bienes venideros, o sea que parte de la ley no era más que simbólico, no la imagen misma de las cosas, nunca pueden por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año hacer perfecto a los que se acercan. O sea, nunca pueden por el medio de esos sacrificios perdonar los pecados y hacer justo a aquellos que están acercándose. Dice el versículo 3, pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden perdonar ni quitar los pecados. O sea que el sacerdocio levítico, según hemos leído en el capítulo 10, era un sacerdocio que simbólico. Era un sacerdocio que era imagen del sacerdocio verdadero que se iba a levantar. El sacerdocio verdadero iba a ser del sacerdote que sería según el orden de Melquisedec. Ellos no comprendían bien este concepto, que su sacerdocio, su sistema del santuario, era simbólico y algo simbólico no tiene validez. Por eso es que pregunta Pablo, ¿qué necesidad hay entonces de levantar otro sacerdocio según el orden de Melquisedec y no según el orden de Aarón? Si la perfección fuese por el sacerdocio levítico. Pero ahora no responde, es que se levanta otro sumo sacerdocio por un simple hecho. El sacerdocio levítico era simbólico y no tenía efecto verdadero en la salvación. Ese era el problema. Pero el sacerdocio que se iba a levantar por medio de Melquisedec sí sería un efecto verdadero. Sería verdaderamente el que perdonaría los pecados. Tenemos acá un querido amigos que nos están escribiendo, dice excelente programa, felicitaciones, saludos en sintonía, la familia Tarazona, bendiciones a esta familia que está escuchando esta programación, gracias por su querido mensaje. Seguimos leyendo acá el versículo 12. Y hay otro texto importante para entender, dice, verso 12 dice, porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya cambio de ley. Y aquí muchas personas tropiezan, porque cuando leen la porción que dice cambio de ley, creen que están hablando de los 10 mandamientos. Y no, los 10 mandamientos son inmutables. ¿Qué nos está diciendo el contexto? Que es necesario que haya un cambio de ley tocante al sacerdocio, porque habían sacerdotes según el orden de Aarón, los cuales eran simbólicos, y se necesitaba levantar el sacerdocio tocante el orden de Melquisedec, el cual iba a ser de Jesús. Entonces, como la ley dada en el Sinaí decía que los sacerdotes y el sumo sacerdote tenía que ser de la tribu de Leví y específicamente del orden de Aarón, del linaje de Aarón, esa porción de la ley tendría que ser que reformada, porque ya no sería por la ley, sino por la promesa y el juramento que Dios le hizo a Jesús de que sería el sumo sacerdote. Versículo 13 dice, y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. Aquí está claro. Dios le prometió en el Antiguo Testamento, en el libro de los Salmos, a Cristo Jesús el sacerdocio según el orden de Melquisedec. Pero mientras no llegaba este sacerdocio prometido, Dios estableció en la tribu de Leví. Pero una vez estando Cristo, la realidad de las cosas mismas, ya la sombra, o sea, el sacerdocio levítico, lo simbólico, no tiene validez ante Jesús. Por eso es que dice aquí, habría que hacer un cambio de ley tocante a el sumo sacerdote. Y aquel que se dice esto era de otra tribu que nunca sirvió al altar. ¿De dónde viene? Versículo 14, porque manifiesto es que nuestro Señor Jesús vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Magnífico. Una de las características de
el orden de Melquisedec es que no debía venir de la tribu de Leví. Cristo también cumple esa característica porque no viene de la tribu de Leví, sino que viene de la tribu de Judá, o sea, de la tribu de donde provienen los reyes de Israel. Así que Jesús agarra más valor su figura como sacerdote prometido por Dios y su figura ahora como también como quien, como rey de Israel, porque también era descendiente según la carne de David. Aunque vemos que él descendió de María y se llama también descendiente de David, él en su existencia no tenía padre ni madre, sino que era Dios hecho carne. Versículo 15 dice: y esto es aún más manifiesto, si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto. O sea, esto es aún más claro, el cambio del sacerdocio, porque si se levanta alguien que pueda cumplir con el orden de Melquisedec, o sea, cumplir sus características de ser sacerdote por promesa, rey, o sea, de linaje real, que pueda ser sin padre su existencia, que no tenga un padre, que no tenga una madre, que no tenga una descendencia, una genealogía, que no tenga un principio de vida, o sea, que haya existido desde siempre y que no tenga fin de vida y que sea de otra tribu. Si alguien llegara a aparecer con esas características, ese sería el nuevo sacerdote. Obviamente nadie aparecía hasta que vino Cristo y se nos reveló el misterio de Jesús. Él cumple todo ese orden, por tanto se cumple el nuevo sacerdocio. Verso 16 dice: no constituido conforme a la ley, o sea, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida inmutable. Amén. Por eso es que la vida inmutable en el sumo sacerdote, en el orden de Melquisedec, era necesario. Y regresamos en Entre Líneas. Estamos estudiando el sacerdote, el nuevo sacerdote que se ha levantado según el orden de Melquisedec, la semejanza de Melquisedec, como lo expresa el versículo 15 de Hebreos capítulo 7. Cuando dice: y esto es aún más manifiesto, si a semejanza de Melquisedec, o sea, según el orden de Melquisedec, se levanta un sacerdote distinto. Vemos que Cristo Jesús se levantó como este sacerdote que cumplía toda la semejanza simbólica que dejó el Señor sobre Melquisedec, representando así Melquisedec, un ser humano común, representando a Cristo Jesús, que tiene atributos divinos. El verso 16 dice: este sacerdote, o sea Jesús, no constituido conforme a la ley del mandamiento, la ley que decía que los sacerdotes tenían que ser según la tribu de Leví y del orden de Aarón, acerca de la descendencia. Sigue diciendo: sino según el poder de una vida indestructible, o sea, una vida que no pudiese desaparecer. Por eso es que era necesario que no tuviese principio de existencia y tampoco fin de existencia, o sea, su vida es completamente inmutable, indestructible. Él simplemente vive para siempre, como lo dijo el mismo Dios el Padre: tú serás sacerdote para siempre. Dice el verso 17: pues se da testimonio de él, de Jesús, de esa vida indestructible que él posee en sí mismo. Dice: tú eres sacerdotes para siempre, según el orden de Melquisedec, o sea, según la semejanza o características de Melquisedec. 18. Dice: queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficiencia. Muchas personas utilizan el capítulo 7 de Hebreos para, como ya lo dije, para decir que la ley de Dios está abolida, los 10 mandamientos. Pero cuando leemos el capítulo completo, vemos que no está hablando de ese mandamiento abolido o ese mandamiento que tenía que ser cambiado. No está hablando de la ley de Dios, está hablando de la elección del sacerdote según la descendencia. Y además otros van un poco más allá. Los que no están conformes y no aceptan
el mandamiento del Señor referente al sostén de la iglesia, que es el diezmo, utilizan estos versos para decir que el mismo diezmo es el que está abolido. Amigo, tenemos que leer y comprender en el contexto. Y hermano de iglesia también, usted que tiene algunas creencias que tiran hacia ese estilo, usted debe aceptar lo que está queriendo decir aquí el Señor en su contexto. Cuando dice, el verso 18, queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficiencia, queda expreso y bien explícito que está hablando del mandato de la elección del sumo sacerdote, porque el sacerdote común no tenía poder para salvar, ya que era símbolo del que iba a ser y es el verdadero sumo sacerdote. Verso 9 dice, pues nada perfeccionó la ley. Y aquí muchos se meten también con la ley de Dios, y no es la ley de Dios. Es que nada perfeccionó la ley del sacerdocio y las ofrendas que se presentaban para el perdón de pecado. ¿Qué significa perfeccionar? Quiere decir que en nada sirvió para perdonar los pecados. Ese santuario, porque era ¿qué? Era simbólico, como ya hemos leído en el capítulo 10, versículo 1 al 4 del libro de los Hebreos. Sigue diciendo, pues nada perfeccionó la ley y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. La ley del sacerdocio anterior, la del sumo sacerdocio, no pudo salvar a nadie porque era simbólica. Pero ahora dice Pablo, ahora nosotros nos acercamos a una mejor esperanza. ¿Por qué dice esto? Porque ya llegó el verdadero sacerdote que tiene vida inmutable y el que sí es poderoso para salvar. Por eso que dice ahí, ahora sí nos podemos acercar a Dios, porque este sacerdote entró en el templo celestial del cielo y se presentó ante el Padre celestial para interceder por el hombre, cosa que no podían hacer los sacerdotes según el orden de Aarón, ya que ellos intercedían era en esta tierra, ante la figura, ante el símbolo del trono de Dios, que era el arca. Pero el sacerdote según el orden de Melquisedec, con sus atributos divinos, vida inmutable, puede entrar al mismo cielo, donde está la presencia de Dios al Padre, y puede hablar con Él cara a cara para la intercesión del ser humano. Versículo 20 dice, y esto no fue hecho sin juramento, o sea, que fuese Él el sumo sacerdote, Cristo. 21 dice, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este, o sea Jesús, con el juramento del que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Quiere decir que Dios el Padre le prometió el sacerdocio inmutable, fue a Cristo y lo juró por sí mismo. Los otros sacerdotes simplemente cumplían el simbolismo de la ley, o sea que eran pasajeros. Verso 22 dice, por tanto Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Esto ya lo habíamos estudiado en el día sábado, en la programación que tenemos. El mejor pacto. El nuevo pacto es mejor que el antiguo porque el antiguo pacto tenía un defecto. El antiguo pacto era simbólico y no perdonaba pecados. Era simplemente una promesa a esperar al verdadero sacerdote. Pero el nuevo pacto no es ninguna promesa ni es simbólico. El verdadero pacto es una confirmación del antiguo y es una realidad. Porque el nuevo pacto ahora tienes el derecho de pedir el perdón de tus pecados y el sumo sacerdote no lo hará simbólicamente, sino que hará el perdón de tus pecados una realidad, porque Él para eso fue constituido. Recuerda que si tienes pregunta, comentario o algo que te gustaría saber un poco más sobre esta carta, dice Miguel, oye, este versículo no me queda muy claro, por favor podías explicar un poco más, siempre nos puedes escribir al 0412-978-0623. 0412-978-0623 y con gusto estaremos respondiendo a tus preguntas. Seguimos entonces en esta lectura y estudio de la carta de Hebreos
Vamos por el versículo 23 y dice, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. ¿Cuántos sumos sacerdotes tenían el pueblo de Israel? Muchísimos, porque eran sacerdotes que no podían interceder por el pueblo por siempre. Pero el versículo 4, mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Él puede realmente interceder siempre por todos. Lo que nos enseña este capítulo es que Cristo en todo sentido es mejor que el sacerdote común de la tribu de Leví. Por eso es que el juramento y la promesa de ser el sumo sacerdote era para Jesús. Versículo 25 dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Por esto es que el sacerdocio de Cristo es mejor. Él va a conocer todas las almas de esta tierra y siempre podrá presentarse ante el Padre para interceder, cosa que no podían hacer los sacerdotes comunes, según el orden de Aarón. Versículo 26 dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. ¿Se dan cuenta? Me gusta esta parte. La ley ponía a sacerdotes, pero estos sacerdotes, dice el apóstol Pablo, que primeramente tenían que ofrecer una ofrenda por los pecados de ellos mismos para limpiarse y después interceder por el pueblo, y todo era simbólico. Pero vemos que el sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec, Cristo Jesús, dice Pablo, que ahora tiene un sacerdocio más sublime, porque nos convenía un hombre como este. Fíjense, que no tiene necesidad, santo, que sea inocente de toda culpa, sin mancha, sin pecado, apartado de los pecadores, o sea, apartado de todo tipo de mal y hecho más sublime que los mismos cielos, o sea, más grande que el cielo mismo. Por eso es que el orden de Melquisedec es mucho más excelso. Imagínense, un ser que no tiene ni padre, ni madre, ni principio de día, ni fin de vida, que es inmutable, que es eterno, que es todopoderoso y que nos comprende. Este es el sacerdote que nos convenía, dice el apóstol Pablo. Versículo 17 dice, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Cristo Jesús hizo una sola expiación, no como los sacerdotes del orden de Aarón. Como su ministerio era simbólico, tenían que hacer todo el tiempo expiaciones, expiaciones y expiaciones, porque lo que hacían no era suficiente, era algo simbólico. Pero Cristo Jesús, una vez hecha su expiación, o sea, entregando su vida por la humanidad, Él ya hizo una expiación, dice la Escritura, completa y perfecta, que todo aquel que acepta esa expiación ya no tiene necesidad de seguir buscando otra manera de salvación, porque esta es completa y única. Esto es maravilloso y es grandioso, porque vemos acá que Cristo Jesús realmente es, como dice Pablo, es más sublime que los cielos mismos. Verso 28 dice, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley constituye al Hijo, hecho perfecto para siempre. La palabra del juramento, cuando Dios el Padre juró al Hijo, tú serás sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. O sea que indiscutiblemente por la palabra divina, Cristo Jesús
es el nuevo y sumo sacerdote de la raza humana. Un sumo sacerdote que no tiene ningún defecto y que tiene todas las de ganar. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Tenemos aquí a nuestra querida hermana Pía que nos está escribiendo. Dice: buen día, tremendo programa, está muy claro. Realmente cuando leemos los capítulos de la Biblia en su contexto, línea tras línea, o entre líneas, entonces nosotros podemos ver claramente el concepto que quería transmitir el apóstol Pablo, porque estamos sometidos al contexto de las ideas de este apóstol. Así que esta mañana hemos descubierto una vez más lo que Pablo está tratando de mostrarnos. Y como lo dice él en el capítulo 8, mira, el punto principal de lo que estamos hablando es que tenemos al tal sumo sacerdote en el santuario celestial en el cielo. Y eso nosotros no debemos olvidarlo, porque esa intercesión que hace este sumo sacerdote en el cielo actualmente es en nuestro favor. Pero sabemos que el sacerdote no siempre va a estar intercediendo. Llegará un momento en que ya no va a interceder, como dice la Escritura, sino que llegará el día del juicio a este mundo. Y es momento, como dijo Pablo, de acudir a él hoy. Tenemos que acudir a este sumo sacerdote hoy, para que podamos encontrar socorro, auxilio para el oportuno socorro. Bello, dice nuestra hermana Omaira Suárez, el versículo 28, que lo repetimos: porque la ley constituyó sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo de Dios, hecho perfecto para siempre. Amén. Bendecido sea el nombre de Dios. Tenemos otro mensaje, dice: Dios los bendiga y gracias por sus enseñanzas. La ley no puede ser ignorada por los cristianos modernos. La atención nunca puede ser sobre el ritual y sus prácticas ceremoniales. No. ¿Por qué razón? Porque eran simbólicas. O sobre observancias legalistas, tampoco. Los cristianos debieran estudiar la ley a la luz de la vida y la muerte de la resurrección de Jesús para aprender sobre las relaciones de Dios con las personas y su deseo de que vivan en amor. Amén por estas palabras. Qué maravillosa enseñanza de hoy. También nos hacen una pregunta, que si hay algún descendiente de la tribu de Leví el día de hoy. Sí existen descendientes de la tribu de Leví, pero la Biblia nos dice que ya no son necesarios como sacerdotes. Así que, querido amigo y querido oyente, tenemos el gran sumo sacerdote en los cielos, Cristo Jesús, quien ministra en el santuario celestial. La cita es entonces para el siguiente domingo a las 9 de la mañana en la programación de Entre Líneas. Y recuerden que hoy a las 7 de la noche también haremos la repetición de temas pasados de Entre Líneas. Así que no te lo puedes perder. Vamos a seguir estudiando la palabra del Señor en el nombre de Cristo. Gracias por tu sintonía, por haber compartido este tiempo con nosotros. Que el Señor te bendiga grandemente. Hasta la próxima.